Jesús es el Señor. Y esto significa que Él es soberano, que Él es el dueño de todas las cosas, visibles e invisibles. Él es el dueño de todo, 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 todo. Sea que usted lo reconozca o no en su vida y que las naciones lo reconozcan o no, Él sigue siendo el Señor, el dueño de todas las cosas. Jesús es soberano. Él es el Señor. Mucho hemos escuchado hablar sobre el Espíritu Santo de Dios, pero nos enfocaremos ahora en Hechos capítulo 2, donde se cumple la promesa de la venida del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué promesa? La misma que recordó Jesús en Hechos 1:8, donde les dice que recibirían poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dice, y me seréis, es decir, serán mis testigos. Por esta razón, cuando en Hechos 2 se cumple esta promesa y todos fueron llenos del Espíritu Santo de Dios, hay uno que se levantó y dio testimonio de lo siguiente. Y vemos a Pedro. Cuando finaliza ya su discurso, él dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Aquí vemos sus dos naturalezas, Señor 100% Dios y Cristo 100% hombre. ¿Qué es lo que declaró el apóstol Pedro lleno del Espíritu Santo? Primero dijo que se estaba cumpliendo todo lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento. Pero lo más importante dice aquí, sepa pues, o sea, tengan por seguro, tengan certeza todos los israelitas que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Él es el Señor y el Cristo. En Hechos 10, verso 36, nos habla el escritor de este libro que Jesús, el Mesías, es el Señor de todos, que Él es el amo, el dueño de todos. En Romanos 14, verso del 8 al 9, nos dice respecto a los creyentes, a los que tienen la fe del Evangelio, que si vivimos, vivimos para el Señor, y si morimos, para el Señor también morimos, porque el Cristo para esto murió. Y luego dice que resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los vivos. Jesús mismo dijo en Juan capítulo 13, verso 13, ustedes me llaman maestro y me llaman Señor, y bien lo hacen, porque lo soy. Y también vemos cómo el apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios, verso 1 y 2, capítulo 1, nos dice, Pablo llamado a ser apóstol de Jesús, el Cristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesús, el Cristo, Señor de ellos y nuestro. De manera que Él es el Señor tanto de judíos como de gentiles. También Judas dio testimonio, este no es el Iscariote. Vamos a ver capítulo 1, verso 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesús el Cristo. Romanos 10:9, verso muy conocido en todo el mundo, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Aquí no habla tan solo de repetir o de confesar, más bien tiene que ver con la fe. Y la fe no es una obra, no es una acción o un acto humano. Efesios 2, 8 y 9 nos habla que la fe es un don de Dios y que es la salvación, el hecho de rescatarnos de esta condición de maldición, de muerte, de estar separados de Dios, es por gracia de Dios. Nadie lo merece,
no es porque el que se esfuerza o corre, sino del que Dios tiene misericordia. Y la fe, el hecho de poder creer en Él, que es el autor y consumador de la fe, es un don de Dios, es un regalo. Así que nadie es salvo por solo decir que Jesús es el Señor o es su Señor. De hecho, el ser humano no podría aceptar al creador y dueño de todas las cosas. ¿Cómo el menor va a aceptar al mayor? Cuando vemos esta palabra aceptación, de aceptar, viene del griego lambano y tiene que ver con aferrarse a algo o a alguien hasta el final. Pero jamás yo podría aferrarme a alguien o servir a alguien o creer en alguien que no conozco. Por esa razón, nadie es salvo por hacer repeticiones. Nadie es salvo por decir que tiene fe. La fe es un don de Dios y esta condición humana de estar separado de Dios, solamente el único que puede darme convicción y claridad de mi condición de separado de Dios es el Espíritu Santo de Dios. Esta es una obra divina. Por esta razón es el Espíritu Santo quien puede convencer al ser humano de pecado, de justicia y de juicio, de pecado para comprender mi condición de muerte, de separada de Dios, de justicia para que me muestre el camino acerca de quién puede salvarme y de juicio también que me muestre cuál será el final que me espera luego de dejar este mundo. Jesús es el Mesías. Eso es correcto. Y eso nos habla de que Él es el perfecto Rey, sumo sacerdote y profeta que vino a cumplir estos oficios de manera perfecta. Que en su forma humana nos rescató de esos problemas. Estar separados de Dios, del pecado y de Satanás. Él vino a cumplir esos tres oficios y lo hizo de manera perfecta, a través de su obra de salvación, su obra redentora, en la cruz, con su muerte y con su resurrección. Pero Él también es Señor, y eso nos habla de que Él es Dios, de que Él es soberano, y que no se trata tan solo de confesar y de decir con tu boca, con su boca, sino que cuando hay un Señor, hay un siervo también. Y ese siervo depende de su Señor y no está a la misma altura que su Señor, porque el que está por encima suyo, por delante suyo, sobre usted, es amo y Señor, es soberano, es dueño de todas las cosas. Y eso lo deja a usted y a mí en una condición de siervo. Y el siervo obedece a todo lo que su amo le dice. Jesús es el Señor. Él es soberano por sobre todas las cosas, que usted lo crea o no. Eso no tiene que ver con esta verdad eterna, porque Él, Jesús, el Cristo, seguirá siendo el Señor de todas las cosas eternamente.